Muchas gracias por seguir del otro lado. Acá estamos en un nuevo panel de marketing y comunicación. Y en este caso vamos a hablar mucho sobre transmedia y estrategias de contenido. Y para eso me acompañan Natalia Pérez Aguín, que es gerente de comunicación de Mazdarín Particulares. Hola, Nati. ¿Cómo Hola, va? gracias por la invitación. Santiago Betti, que es director senior de comunicaciones de Visa Conosur. Hola, Santi. ¿Cómo andás? Y Sofía Garat, que es directora de comunicación y marketing de la Universidad SEMA. Hola, Sofía. Muchas gracias. Todos grandes conocidos, que hace mucho que están en esto, así que van a tener mucho para contarnos. Primero que todo, ¿cuáles son los grandes desafíos de la comunicación hoy? Ya lo venimos viendo, digamos, con marcas que estuvieron recién, con consultores, pero ¿cuáles creen ustedes que son hoy los grandes desafíos de la comunicación? ¿Nati? Bueno, si me toca arrancar, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos las áreas de comunicación de las organizaciones, ya sea compañías, organizaciones del tercer sector, tiene que ver con la multiplicidad de plataformas y canales que tenemos hoy para comunicar, ¿no? Es increíble pensar la comunicación cuando empezamos o por lo menos cuando yo empecé a trabajar hace 10, 15 años, a hoy, tenemos una multiplicidad de canales inmensa en comparación, demasiadas, y que nos pone ante el desafío de calibrar los mensajes correctamente para cada una de esas plataformas, ¿no? En nuestro caso, desde la industria tabacalera, lo que estamos haciendo es construir una nueva categoría de productos, pero hablando de categoría y de transformación de compañía, nuestro gran desafío es, en tantos canales que están tan saturados para las audiencias por parte de las organizaciones, de la comunicación política y etcétera, cómo hacer para ser lo suficientemente creativos e interesantes en nuestro mensaje para captar la atención de esas audiencias y poder compartir el mensaje que tenemos como organización, ¿no? Así que creo que es increíble la multiplataforma, pero presenta un gran desafío en términos de contenido. Claro. Santi, un poco lo dijo bien Nati, ¿no? Esta multiplicidad de canales, eso, cómo ser relevantes y que te elijan y que te escuchen, o sea, porque para algo hablamos. Yo me considero como ustedes, yo soy comunicadora, o sea que ¿cómo lograr que nos escuchen? Sí, totalmente. Vos coincido con lo que decían recién y con los paneles anteriores que hablabas de la gran oreja. La clave es saber escuchar. La comunicación es escuchar. Si vos escuchás vas a poder entender qué es lo que necesita el otro. Hoy la comunicación pasa, desde mi punto de vista, o para nosotros, es de afuera hacia adentro. Es decir, tenemos que saber qué busca la otra persona, que me sigue a mí, que me quiere escuchar, y trabajar el mensaje en el canal que decía hoy y en el lenguaje que nuestras audiencias están teniendo. Cambió un montón, está cambiando, la comunicación siempre cambió, es algo dinámico, pero lo fundamental es entender a la persona que me sigue, que me quiere escuchar, a mi audiencia, y buscar el mismo lenguaje y sobre todo identificar dentro de las compañías voceros realmente que internalicen eso y lo puedan decir de la misma manera que lo quieren escuchar. Que lo internalicen, que lo transpiren, que realmente lo tengan. No que lo actúen ni que lo preparen, pero sí que realmente entiendan que las audiencias quieren escuchar lo que necesitan escuchar y ahí trabajar el mensaje. Claro, y de forma auténtica, esto, ¿no? Totalmente. O sea, esto que decías creo que con los voceros, o sea, que sean realmente auténticos, que lo vivan, ¿no? Sofía, vos te toca desde el lado de las universidades. No sé, quizás esto lo pienso yo, pero por ahí vos lo ves distinto. Es un momento, es como una ventana en la que ustedes le tienen que hablar, digamos, al estudiante. Digo, cuando elijan, ¿no? Digo, desde el paso de la secundaria a la universidad, ¿o es una comunicación constante? ¿Cómo bueno, es? nosotros tenemos una particularidad que capaz que otras industrias no tienen, es que nosotros tenemos al cliente en casa, 7x24, ¿no? No solamente vamos al mercado a buscar al futuro alumno, sino que además tenemos al cliente en casa. Entonces, creo que el primer desafío que tenemos en términos de comunicación es hacernos cargo del mensaje. Antes se creía que quien tenía la información tenía el poder, bueno, eso con la tecnología se terminó. Entonces nosotros tenemos el poder de construir nuestra propia narrativa. Hay una ventana, antes creíamos que la ventana era quinto año, cuarto año, sexto año, buscarlo, la ventana de los 25 a los 30 para que haga un posgrado, y la realidad es que hoy la ventana es el long learning, ¿no? Porque lo que nos sucede es que, por ejemplo, para nosotros el segundo y tercer origen de los admitidos, que es algo fantástico que nos pasa, es el referido o el alumno graduado. Entonces, ahí es donde sucede la magia. Una persona elige una carrera y no vuelve a hacer la misma carrera. Es posible que te arrepientas si cambies a una, cambies a dos, pero no cambias a 17 carreras. No. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es, primero, como decía Santiago y comparto 100%, entender qué es lo que nos mueve.
en todas las edades, grado, posgrado, maestrías. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es aquello por lo cual las personas están dispuestas a latir, a compartir? Pensá que nosotros no vendemos un producto finito, vendemos algo que potencia tu vida, que de alguna forma te vas a hacer sentir realizado. Entonces es algo para toda la vida, con lo cual la experiencia y el contacto que tenemos que tener con esas personas tiene que ver con lo que decía Santi, con entender qué es lo que los mueve, qué es lo que necesitan. Se terminó la era de crear necesidades para los futuros consumidores. La era de hoy es la era de la escucha activa. Claro. Entonces yo creo que si vos no entendés o no escuchás qué es lo que los mueve, estás afuera. Vos podés hacer una gran campaña de Instagram donde contrataste la agencia creativa más fabulosa, invertiste fortunas en pauta digital, geolocalización, algoritmo, bla, 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 y viene un chico de segundo año, te hace un TikTok, un reel de menos de un minuto, yendo de su casa a la facultad y te rompe con todo el algoritmo. Vos decís, ¿en serio era esto lo que querían escuchar? Entonces, entender que estamos en la era del propósito y lo que tenemos que hacer es conectar con lo que lo mueve al otro. Una vez que conectemos con eso, el mensaje termina siendo dado por el propio. Lo que no le pasa a otras industrias y sí nos pasa a nosotros es que el consumidor sigue viviendo con nosotros, no se lleva el producto a otro lado. Con lo cual el desafío para nosotros también es detectar y encontrar a los influencers reales, claro, que son nuestros propios alumnos y son los que en definitiva terminan generando la recompra, ¿no? Claro. Y el referido. Con lo cual tenemos también un offline muy, muy importante, porque vive en nuestra casa nuestro alumno y la comunicación es como vos decís, es constante, no para nunca. Y se tiene que adaptar, como decían ellos, a las distintas plataformas todo el tiempo. Claro. ¿Cómo es esto de, bueno, estábamos muy acostumbrados a la comunicación unidireccional y esto que decía Sofi, de crear necesidades para nuestro usuario, consumidor, cliente. Hoy por hoy, la comunicación es más de ellos, digamos, hacia las marcas. Inclusive, ¿cómo es esa oreja? ¿Qué significa en el día a día? Y yo creo que con las nuevas plataformas lo que tenés es una bidireccionalidad constante, ¿no? Y tomo dos conceptos que dijeron los chicos de escucha activa y propósito. O sea, es súper importante entender qué es lo que está demandando el usuario, el consumidor, la sociedad en general. Y por otro lado, tratar de mirarnos hacia adentro y definir nuestro propósito como organizaciones. Me parece, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros como organización tenemos un propósito y una visión de construir un futuro libre de humo, pero estamos constantemente escuchando qué es lo que nuestros diferentes públicos quieren, necesitan, opinan y deciden, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos en un área de asuntos públicos, tenemos una multiplicidad de públicos. Por un lado, escuchás a la sociedad en general, por otro lado, hay un área que escucha a consumidores, por otro lado, hay un área que escucha a reguladores, comunidad científica, organizaciones internacionales. Entonces, me parece que en ese ida y vuelta de lo que nosotros queremos como organización, que en nuestro caso es, por ejemplo, construir un futuro libre de humo y eventualmente dejar de vender cigarrillos, y las decisiones de cada uno de esos públicos es que se va construyendo la comunicación multiplataforma y 360, que le da una amplitud a las áreas de comunicaciones para los años que vienen inmensa e increíble en la cantidad de desafíos que podemos llegar a tener por la cantidad de segmentaciones y de comunicaciones que podemos realizar. Ahora vuelvo con vos porque dijiste esto de dejar de vender cigarrillos y ahora vuelvo. Para Santi, contame en Visa, ¿cómo haces en el día a día para escuchar? Hoy hay herramientas por doquier, ¿no? Entonces, si vos querés escuchar, podés. Y justamente, hoy hablaban desde las métricas, desde la forma que las mismas plataformas te ofrecen y los informes que uno tiene desde un focus group. Tenés un montón de herramientas para poder escuchar. Nosotros en Visa tenemos un lema que decimos: queremos estar donde nuestros clientes quieran estar. Y eso es escucharlos. O sea, nuestra misión es estar donde nuestra gente está. Ahí donde está Visa. Y eso tiene que ver con poder acceder a hacer un pago digital con contactless, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, donde sea, a la hora que sea. Eso es escuchar. Entonces, hay un montón de herramientas que nos da el marketing, las redes sociales, los distintos medios, y una vez que lo escuchás, de vuelta, como decíamos recién, propósito, trabajar para estar ahí. Claro. Digo, porque Visa, en cierta forma, es como un genérico. O sea, pero ¿cómo lográs a la vez, porque el genérico está buenísimo, en el sentido que bueno, todos hablamos de Visa, pero también tenés que lograr esto, ¿no? Transmitir la innovación, que estás cambiando constantemente, que te estás ofreciendo nuevos servicios, que tenés o que estás cuando lo necesitan, en el sentido, típica, me robaron, no sé, las típicas temas más de crisis, si se quiere decir, de puntuales. ¿Cómo lográs estar? El negocio, a ver, los medios de pago digitales es un negocio que está cambiando como todos, pero nosotros
en el día a día cambia, es tremendo la velocidad en la que cambia. Entonces, si vos no sos innovador como empresa, no llegás a hacer esto que vos estás planteando, decir, ok, ¿cómo hago para poder resolver un problema en el momento que lo tiene que resolver? Entonces, tenemos una catarata de gente trabajando para innovar y para generar el mejor producto y servicio para la gente que usa una credencial de pago. Nosotros decimos credenciales porque pasa mucho más que el plástico. O sea, estás en la billetera digital, estás en un botón de pago, estás en un QR, estás en un celular, estás en un anillo. O sea, hoy podés pagar con un montón de, lo llamamos devices, ¿no? Entonces, nada, es eso, es saber dónde están y generar la mejor experiencia de pago para las personas. Y poder responder en tiempo y forma. Claro, lo que pasa es que a nosotros a veces los damos por dado. ¿No? O sea, es como todo funciona bien, lo damos por dado, o sea, y todo lo que hay atrás, ¿no? La seguridad que vos decís. Sí, bueno. O sea, todo eso es como por ahí ni siquiera lo conocemos. Nosotros tenemos la red se llama VisaNet, que es donde pasan más de 60.000 transacciones por segundo en todo el mundo. O sea, vos apoyás la tarjeta y pasa por una red que tiene más de 500 capas de seguridad que va evaluando a ver si esa transacción es segura o no. Si, no sé, si Juliana compró acá, generalmente compra en este lugar. Qué raro que ahora está comprando en otro lugar. Entonces salta una alarma y dice, che, acá pasa algo raro con Juli que está comprando en un lugar donde no compra nunca y algo que no compra nunca. Claro. Puede ser que sea una casualidad o no, pero hay tantos parámetros, tantos algoritmos que generan que eso salte y salte una alarma y automáticamente te avisa. Claro. Sofi, nombraste y hiciste algo muy... porque quizás ellos tienen la comunicación más controlada, si se puede, ¿no? Vos tenés como muchos influencers en tu casa que no puedes controlar. No. ¿Cómo manejás esto? A ver, dejando ser, básicamente. Y no más, no solo dejando ser, sino que, bueno, eso aplica mucho a nuestro claim, ¿no? Elegí quién quiere ser. Particularmente en la Universidad del SEMA, lo que se promueve, en la UCEMA, lo que se promueve permanentemente es esta libertad de actuar, de expresar, de generar proyectos, con lo cual no solo los centros de estudiantes, sino nuestros propios equipos están permanentemente desarrollando cosas que no tienen que pasar por procesos muy burocráticos para que ocurran y sean reales. Un ejemplo muy claro de esto, a ver, nos pasa, primero, los clubes de estudiantes desarrollan sus propias cuentas, de las que uno no tiene control, no puede tener control porque ellos son autónomos y pueden expresar lo que quieran. Anda, fíjate cómo usan tu logo, cómo usan tu claim, pero no importa, porque lo que importa es cómo conectan entre ellos con la marca y con otros. Son nuestros mejores embajadores, son los mejores influencers que tenemos. Por otro lado, tenés los propios alumnos, ¿no? Que se llevan la marca también a otro lado. Un caso muy divertido que tenemos cuando trabajamos transmedia, o sea, nosotros en UCEMA vivimos transmediando, es como un estado nuestro, porque, claro, estamos en tantas plataformas y tenemos audiencias tan diversas que lo que hacemos es construir narrativas que naveguen por todas esas plataformas recorriendo a las distintas audiencias que encima se mueven, porque tenemos la problemática de que la audiencia ya no está en el mismo lugar siempre, y que construyan un mensaje, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Intercambio internacional. Arranca un reel en TikTok donde son los propios alumnos los que quisieron hacer un reel en 20 países distintos sobre la mejor cafetería del país en el que están. Ni siquiera hablan de la universidad en la que están. Eso explota. Eso se lleva, Instagram toma eso, se cuelga de ese trending y en Instagram, con un público distinto, un lenguaje distinto, habla sobre cuáles son los mejores tips para potenciar tu intercambio internacional. Y eso te lleva a LinkedIn con el testimonio de una persona que ya está trabajando en JP Morgan en Estados Unidos porque consiguió su trabajo, es un ex UCEMA que consiguió su trabajo en un intercambio internacional. Entonces vas construyendo esa narrativa y en definitiva no lo decís vos, lo dicen ellos. Entonces el gran desafío, y para nosotros es una oportunidad, respondiendo a tu pregunta, es dejar que hablen y dejar que digan, porque si vos estás seguro que lo que transmitís es genuino, lo que va a salir de ahí es genuino. Una de las cosas que nos pasó ahora, por ejemplo, es que UCEMA tiene 2 UCEMA Open al año para convocar, muy grandes, para convocar chicos de los colegios secundarios, y uno de ellos, que ocurre en septiembre, si mal no recuerdo, el club de emprendedores que acaba de nacer, no sé de dónde salió el club de emprendedores, acaba de nacer con los chicos de negocios digitales, dijeron, nosotros queremos hacerlo, porque estamos tan enamorados de nuestra universidad que somos nosotros los que queremos armarlo, queremos ir a los colegios. ¿Qué mejor nos puede pasar que eso? Que sea tan genuino el mensaje, que haya llegado y haya conectado con esta emoción, que sean ellos los que quieran llevarlo a otro lado. Entonces creo que el gran desafío que tenemos todos, a nosotros también nos cuesta, es que otros hablen de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Tal cual. Vuelvo a vos. Tenía la pregunta. Contame esto, o sea, ¿cómo hace una tabacalera para hablar
de una empresa que quiere dejar de vender cigarrillos? Digo, es como la contradicción en sí misma. Vos me contarás que no, pero decímelo. A ver, un poco. Philip Morris Internacional es nuestra casa matriz, está en Suiza, y todos la deben conocer por empresa que produce y comercializa cigarrillos tradicionales. Pero eso es una realidad que en los últimos años... Philip Morris marcas, Philip Morris Internacional, la corporativa, digamos. Hace como 15 años la compañía viene investigando e invirtiendo en ciencia y tecnología para desarrollar alternativas al cigarrillo convencional. Este proceso se inició hace, como te digo, 15 años, pero en los últimos, te diría, 8 años se aceleró mucho. ¿Por qué? Porque después de investigar y desarrollar, tenemos 2 centros de investigación y desarrollo, llevamos más de 10.700 millones de dólares invertidos al servicio de la ciencia para desarrollar nuevas alternativas, se empezaron a obtener productos y plataformas que son realmente comercializables, que hoy están en muchos países en el mundo, y entonces se profundizó el compromiso de eventualmente dejar de vender cigarrillos. Puntualmente eso fue un statement público de la compañía en el 2016. Entonces, desde el 2014 en adelante, en el 2016, a partir del 2016 con más intensidad, la compañía se compromete con dejar de vender cigarrillos y reemplazar los cigarrillos convencionales por alternativas tecnológicas que en lugar de quemar, calientan. En lugar de inhalar un humo, el usuario inhala un vapor o aerosol que es significativamente mejor. Esto sucede en todo el mundo. Nuestra alternativa más conocida es un producto de tabaco calentado que está en 78 países, que tiene 25 millones de usuarios. Y un poco volviendo a Argentina, porque esa es la visión internacional, claro. Y Mazalín particular es acá, digamos, ¿por qué estamos hablando de esto, no? Hace algunas semanas o meses, en fines de marzo, el Ministerio de Salud prohibió las alternativas de productos de tabaco calentados en Argentina. Así que para nosotros, a nivel comunicacional, eso nos abre una gran oportunidad de comunicación, claro, porque nos da la posibilidad, otra vez, lo venimos haciendo hace muchos años, pero intensificar la explicación de por qué las alternativas libres de humo son mejores opciones para los adultos fumadores que de otra manera continuarían consumiendo productos de tabaco. Nuestro mensaje en este sentido siempre es muy claro, o sea, si no fumás, lo mejor es que no empieces, si fumás, lo mejor es que dejes de fumar, pero si no vas a dejar de fumar, como hay 7 millones de personas en Argentina que no dejan de fumar, hoy existen opciones, existen alternativas y estamos hablando mucho en diferentes canales y diferentes plataformas sobre la importancia de que estas alternativas estén reguladas y no prohibidas para los 7 millones de consumidores que tenemos en el país. Wow, pero todo un cambio, digo, además es como, nada, bueno, es esto, ¿no? Es como desde 2016 tuvieron que cambiar la estrategia rotundamente. Cambió la organización, claro. Es otra organización, es una organización que está centrada en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, cuyo principal foco de inversión son estas nuevas alternativas y las áreas de comunicación cambiamos a ese compás, ¿no? O sea, hoy nos comunicamos por diferentes plataformas, tenemos diferentes públicos, pero sobre todo lo que más queremos es ampliar y compartir la ciencia detrás de estas alternativas para que, como decía Sofi, terceros, como por ejemplo la FDA en Estados Unidos, que es como la ANMAT de Estados Unidos, por ejemplo, validó y autorizó la comercialización de este producto de tabaco calentado. Entonces también abrir y compartir información para que las diferentes partes de la sociedad puedan acceder y conocer más sobre estas alternativas. Claro, perfecto. Santi, ustedes también, digo, como empresa financiera, digo, más allá de que dijimos están en todo, seguridad, consumo masivo, o sea, pero también están viviendo como muchas transformaciones en el sentido, digo, esto, bueno, distintas, billetera digital, contactless, como decías, QR, nada, y diferentes jugadores, ¿no? Que hay un montón de fintech, o sea, están como en un ecosistema que está cambiando constantemente. ¿Cómo comunican eso? Esto que Nati también lo expresaba también, ¿no? Es, tenés que mantener tu esencia, pero con todos estos cambios. ¿Cómo se hace? Mira, creo que el objetivo que tenemos en Visa es generar opinión bien informada, es decir, que sepan qué hacemos, qué somos. Ese es el objetivo que tenemos. Si nosotros logramos que la gente sepa qué es lo que hacemos, probablemente se entienda mejor el mensaje y cumplamos con nuestro objetivo de negocio. Entonces, el trabajo es generar opinión bien informada. Generar opinión bien informada no significa que opinen bien de vos positivamente, sino que opinen correctamente, que sepan qué es lo que hacemos. Visa no da crédito, Visa no aprueba o desaprueba una transacción. Eso lo hacen los emisores. Entonces la gente cree que dicen, uy, pagué y con Visa y me declinaron Visa me declinó la compra. Claro, Visa no. Y no es eso. Nosotros somos un canal, somos una red por donde pasa la información y une dos puntas.
une el comercio con el emisor. Entonces, vos vas y decís, ok, Juli va a comprar una gaseosa en el kiosco de la esquina. El kiosco de la esquina pasa por la red que se llama Visanet, va al emisor de esa tarjeta y le dice, esta tarjeta, este número está comprando una gaseosa. ¿Se la aceptás o no se la aceptás? Y el emisor, a través de nuestra red, vuelve y dice sí o no. Es lo único que hacemos nosotros. O sea, todo esto con capas de seguridad que generan que esto no sea un fraude. Con lo cual, como síntesis, yo creo que nosotros lo que hacemos es ser curiosos, muy curiosos, para entender las audiencias y generar que sepan qué hacemos y quiénes somos. ¿Y las nuevas generaciones tienen la misma vinculación con las tarjetas que nosotros, digamos, o sea, esto que te decía, que Visa es como un genérico, ¿las nuevas generaciones lo mismo? No, a ver, el qué es el mismo, el cómo y el cuándo es lo que cambió. O sea, qué es lo mismo. Ahora, cómo lo comunicas y cuándo lo comunicas y en dónde es lo que está cambiando y es lo que tenés que adaptar. Por eso yo hablaba al principio de la gran oreja, de escuchar permanentemente y de lo que decía Sofi, el propósito. Entonces, tenés que entender hoy las audiencias hacia dónde están yendo. Hoy buscan más escuchar cosas de una empresa que tenga que ver con el medio ambiente, con la responsabilidad, con la igualdad, con el género. Entonces, también trabajamos en ese sentido, aunque parezca... Más lo que sos. Exacto. Entonces, contamos qué somos, ¿sí?, para que nos elijan. Pero es clave estar en el momento de la compra de las personas. Claro. Si una persona va y quiere hacer una compra y se la rechazan o no está el POS, ¿no?, el aparatito donde apoyás, tiene una mala experiencia. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Claro. Esto que decíamos de las experiencias, que lo hablamos también en todos los paneles. Así que bueno, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. La verdad que cada uno en su área nos contó qué están haciendo y cómo están trabajando, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y nosotros seguimos con más marketing y comunicación en el próximo bloque.